Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa correspondiente a la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión le damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, quien se encargará de guiar la sesión del día de hoy. Gracias, Leslie. Eres muy amable. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y el público en general a esta sesión de física. Comencemos. El propósito de esta sesión es conocer y reflexionar sobre las aportaciones de Isaac Newton en el descubrimiento de la ley de gravitación universal. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Les sugerimos que tengan a la mano cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales de la sesión, al igual que las preguntas y reflexiones que surjan para que puedan despejarlas más adelante. Si tienen alguna discapacidad visual, tengan listas sus hojas Ledger, punzón y regleta. Tomen en cuenta su libro de texto, que es de gran utilidad para consultar dudas y para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Aquí les van las instrucciones de lo que van a realizar. 1. Van a observar la sesión muy atentos. 2. Realicen las anotaciones pertinentes, incluyendo las ideas o palabras clave del tema expuesto. No olviden anotar las palabras que no conozcan para que puedan investigar. 3. Van a contestar unas breves preguntas que se les presentarán al final de la sesión. Si tienen alguna duda, pueden buscar la información en su libro de texto. También pueden investigar en las páginas confiables de Internet. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física titulada Newton y la ley de gravitación universal. A lo largo de las sesiones que se han mostrado en el proyecto Aprende en Casa, hemos aprendido sobre diversos temas. Por eso, el día de hoy recordaremos un poco de esa información para dar sentido a nuestro tema. Para comenzar, les haré una pregunta. ¿Qué forma tiene la Tierra? Pues recuerdo que en mis clases de geografía decíamos redonda y achatada por los polos. Creo que la figura geométrica que la representa se llama elipsoide. Así es, Leslie. La Tierra no es redonda como una esfera, está achatada en los polos y abultada en el ecuador. Además, tiene una superficie irregular. El nombre que recibe esta forma irregular es geoide. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué no nos caemos de la Tierra? Por la fuerza de gravedad. Muy bien. ¿Sabes cómo funciona la fuerza de gravedad? No, pero sé que es una fuerza que nos atrae hacia el piso. Así es. Pero la fuerza de gravedad no solo nos atrae hacia el piso. Como dices, tiene un papel importante en hacer al universo lo que es. ¿Cómo qué? Pues no solo atrae a las personas hacia el centro de la Tierra, también tiene que ver con el movimiento de los planetas. No entiendo bien a qué se refiere, maestra. Bueno, para entender mejor, vamos a recordar rápidamente la definición de gravedad. La gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Entonces, la gravedad no solo se aplica en la Tierra, sino también en los demás planetas y astros. Pero, ¿cómo se da ese fenómeno en el universo? Al paso de muchos años de investigación y estudios, se formularon nuevas teorías. Para que comprendas mejor, vamos a ver el siguiente recurso audiovisual con el cual podremos contextualizar estas ideas. ¿Sabes por qué los planetas, las estrellas y los demás cuerpos celestes se mantienen en el universo? ¿Crees que tenga algo que ver la fuerza que nos mantiene con los pies en la Tierra? ¡Averigüémoslo! En la antigüedad se creía que los astros se movían en círculos dirigidos por los dioses, o bien que seguían sus propias leyes, muy distintas a las de la Tierra. Fue hasta el año de 1543
cuando se gestó la primera de varias explicaciones científicas, cuando el astrónomo polaco Nicolás Copérnico demostró que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Años más tarde, el astrónomo italiano Galileo Galilei reafirmó esta teoría al plantear que los planetas mantenían un movimiento circular homogéneo y estable. Tiempo después, a través de sus cálculos, el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler dedujo la presencia de una fuerza motriz que emanaba del Sol y que influía en el movimiento de los planetas. En 1666, el físico y matemático inglés Isaac Newton reflexionó sobre la gravitación al observar cómo caían las manzanas de un árbol y pensó que ese poder no se limitaba a la distancia entre los objetos que caían y el suelo, sino que se extendía mucho más allá, por ejemplo, a la Luna. Por ende, la gravitación incidía para que este satélite no cayera y permaneciera moviéndose en su órbita. En 1674, el científico inglés Robert Hooke sostuvo que los cuerpos celestes tenían una fuerza que los dirigía hacia su centro y que la atracción era más fuerte cuanto más cerca estaba un cuerpo de otro. 5 años después, Hooke le pidió a Newton su opinión sobre su teoría del movimiento planetario, y Newton le propuso realizar un experimento para demostrar el movimiento de la Tierra, en torno al cual le explicó lo siguiente. Si un proyectil fuera lanzado desde una montaña muy alta, se describiría una trayectoria curva hasta caer en la superficie de la Tierra. Sin embargo, si el proyectil fuera lanzado con mayor velocidad, la curva de su trayectoria sería cada vez mayor hasta llegar a un punto en el que el proyectil no chocaría con el suelo, sino que entraría en una órbita alrededor de la Tierra, es decir, quedaría en una caída permanente. A partir de este experimento, Newton planteó la existencia de una fuerza, a la que denominó fuerza de atracción gravitacional, y sostuvo que ésta hace que la Luna se mantenga en caída libre hacia la Tierra, y en consecuencia que describa una órbita elíptica. Por otro lado, propuso que la fuerza de atracción gravitacional afectaba también a todos los cuerpos situados en la superficie terrestre, y a todos los astros del universo, y concluyó que la gravedad era un atributo de todos los cuerpos, y era proporcional a la cantidad de materia o masa contenida en cada uno. A raíz de estas observaciones, Newton propuso la ley de la gravitación universal, que dice: todos los cuerpos del universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley se representa con la siguiente fórmula, donde F es la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional, cuyo valor se expresa en newtons o dinas. M1 y M2 son las masas de los cuerpos que interactúan. R es la distancia de separación en metros entre los centros de dichos cuerpos. Y G es la constante de gravitación universal, cuyo valor en el sistema internacional es 6.67 por 10 a la menos onceava potencia, y sus unidades son newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Con base en esta ley, cuanto mayor sea la masa de cada cuerpo, mayor será la fuerza de atracción entre ellas, y cuanto mayor sea la distancia de separación, la fuerza de atracción será más débil. Entonces, la fuerza de gravedad no solo nos mantiene a los seres vivos y a todos los objetos sujetos a la superficie de la Tierra, sino que también dicta la manera en cómo se mueven los asteroides, los planetas, las estrellas y otras galaxias. El universo no deja de sorprenderme. ¿Y a ti? Así es. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés, reconocido por su aportación a la mecánica clásica y por proponer las leyes del movimiento, también conocidas como las leyes de Newton. También es conocido por formular la ley de la gravitación universal. ¡Oh, sí! Ya recuerdo que estudiamos sus 3 leyes hace tiempo, las cuales nos explican cómo funciona el movimiento de los objetos. Recuerdo que la primera ley es sobre la inercia, la segunda sobre la relación entre masa, fuerza y aceleración, y la tercera sobre acción y reacción.
pero la ley de la gravitación universal, esa no la recuerdo bien. Así es. Ahora que ya recordamos la importancia de las aportaciones de Isaac Newton y nos contextualizamos, vamos a enfocarnos en la última de sus leyes, que como dices, aún no la hemos estudiado. La ley de gravitación universal se dio a conocer en el año de 1687 y formalmente dice lo siguiente: la fuerza con la que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Nos la podría explicar mejor, maestra? Claro. Para formular esta ley, Newton dedujo que la fuerza con la que dos masas se atraen es proporcional al producto de sus masas, dividido por la distancia que las separa al cuadrado. Esta ley implica que mientras más cerca y más grandes sean los cuerpos, estos se atraerán con mayor fuerza. Eso quiere decir que todos los objetos, por el simple hecho de tener masa, son atraídos entre sí y que entre más grandes sean los objetos, esta fuerza de atracción será mayor. Exactamente. Dicho de otro modo, entre más cerca estén los cuerpos, mayor será su fuerza de atracción. Observen. Pongamos de ejemplo la Tierra y a los seres humanos. La Tierra tiene una masa muy grande y nosotros una masa pequeña. Por esa razón somos atraídos hacia ella y no nos caemos o salimos volando hacia el espacio, pues al ser dos objetos con masa, somos atraídos mutuamente. Eso quiere decir que cada objeto tiene una fuerza de atracción llamada fuerza gravitatoria, pero ¿se puede observar a simple vista en objetos pequeños? Claro que sí. En un ratito lo comprobaremos, no comas ansias. Bueno, por lo que he entendido, no importa qué objeto sea, todos tenemos masa y por lo tanto todos nos atraemos mutuamente. Tienes razón. La fuerza de atracción depende de la masa del objeto y de la distancia a la que se encuentren separados. Por esa razón, Newton en su ley propuso la siguiente fórmula dándole sentido a la ley de gravitación universal. F es igual a G mayúscula que multiplica M1 por M2 sobre R cuadrada, en donde F es la fuerza de atracción gravitatoria entre dos masas que se miden en newtons. G mayúscula es la constante de gravitación universal. M1 es la masa de uno de los cuerpos medida en kilogramos. M2 es la masa de otro de los cuerpos medida en kilogramos. Y R es la distancia que los separa medida en metros. Maestra, ¿cómo llegó Newton a esta fórmula? Esta ley fue formulada por Isaac Newton en uno de sus libros Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en 1687, en donde estableció por primera vez una relación proporcional deducida empíricamente de la observación de la fuerza con la que se atraen dos objetos con masa. Pero usted dice que hay una constante de proporcionalidad. ¿Cuál es su valor? La constante de gravitación universal es de 6.674 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Pero maestra, nosotros habíamos visto que el valor de la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué razón me da ese número? ¿De dónde surge ese nuevo dato? Recordemos que la ley de gravitación universal dice que la fuerza de atracción entre dos objetos depende de la distancia del centro de la masa y la masa que tienen los objetos. Así que se calculó el radio de la Tierra desde su centro hasta la corteza de esta, que es en donde estamos nosotros. También se calculó su masa y aplicando la fórmula de la ley de gravitación universal, el resultado fue de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aunque el resultado es diferente para cada sitio de la Tierra. Entonces, ¿la gravedad en la Tierra no es la misma en cada lugar? Así es. Por ejemplo, la gravedad a nivel del mar es distinta a la que hay en el monte Everest.
puesto que la altura de este monte es mayor. La distancia es mayor hacia el centro de la Tierra. Entonces, eso quiere decir que para calcular la gravedad en cada astro debemos tomar la distancia del centro de este hasta su corteza. Así es. Entonces, como cada planeta es distinto tamaño, ¿su gravedad es diferente? Sí, de hecho, si recuerdas el concepto de peso de las personas, podemos darle más sentido a esta teoría. El peso de las personas depende de la gravedad, ¿verdad? Sí. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a un cuerpo por la acción de la gravedad. Aunque en este caso entrarían todos los planetas. Supongamos que tú vas a la Luna y como la Luna es más pequeña que la Tierra, la fuerza de atracción de gravedad es menor. Y como dice la definición, que el peso es la fuerza de gravedad con la que se atrae un objeto, ¿cómo será tu peso en la Luna? Será menor, maestra, ya que la fórmula de la gravitación universal dice que todo depende de las masas de los objetos y su distancia desde el centro de las masas. Y como la Luna es más pequeña, su fuerza de atracción será menor. A pesar de que mi masa es la misma, la distancia entre las masas será más pequeña. Tienes razón, eso quiere decir que el peso que tienes va a variar según la fuerza gravitatoria del lugar donde te encuentres. No así con la masa, pues la masa es la cantidad de sustancia que tienen los cuerpos y esta se mantiene. Entiendo, maestra. ¿Cómo podríamos saber cuál es mi peso en distintos astros? Para eso, los científicos han calculado la gravedad en cada astro, usando la fórmula de la ley de gravitación universal. De hecho, puedes ver la siguiente tabla en donde podemos observar la gravedad que existe en algunos astros de nuestro sistema solar. Esta tabla fue propuesta después de realizar distintos experimentos calculando el tamaño y la masa de los astros y sacando su radio. Y claro, aplicando la ley de gravitación universal. Para calcular tu peso, solo deberás utilizar la siguiente fórmula. W es igual a M que multiplica a G minúscula, en donde W es igual a peso medido en newtons, pues es una fuerza. M es igual a masa medida en kilogramos y G minúscula es igual a aceleración debida a la gravedad, medida en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi peso, solo debo multiplicar la masa por la gravedad del astro en el que yo quiera estar. Sí. Supongamos que tú quieres saber tu peso en el planeta Tierra. Solo debes de multiplicar tu masa por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor aproximado de la aceleración debido a la gravedad aquí. Pero si quisieras saber tu peso en otros astros, debes solo cambiar el dato de la aceleración debida a la gravedad, ya que tu masa sería la misma. Lo bueno es que traigo mi calculadora. Veamos, si mi masa es de 60 kilogramos, la multiplico por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es aproximadamente la aceleración debida a la gravedad en la Tierra, y obtendré mi peso en este planeta. Así es. El resultado es de 588.6 newtons, porque el peso es una fuerza de atracción y las fuerzas se miden en newtons. Muy bien. Qué bueno que recuerdas que la unidad de medida de la fuerza se mide en newtons. Ahora elegiré otro astro. Por ejemplo, el planeta Marte. Usaré mi masa, que seguirá siendo de 60 kilogramos, multiplicado por la gravedad de Marte, que es de aproximadamente 3.73 metros por segundo al cuadrado. Entonces, resulta en 223.8 newtons. Ay, maestra, creo que seré más delgada en el planeta Marte. No es así. Recuerda que tu masa será la misma, lo que cambia es tu peso, que es la fuerza con la que se atrae tu cuerpo hacia el astro elegido. Ay, ya me había emocionado, casi hago mis maletas para irme a vivir a Marte. Si fuéramos
hacernos más delgadas, yo también me iría a Marte, pero no es así. Bueno, entonces la fuerza de atracción gravitatoria del planeta Marte es menor que la del planeta Tierra. Efectivamente. Mira, para que quede más clara la ley de la gravitación universal, vamos a hacer un pequeño experimento. De acuerdo, a las alumnas y los alumnos que participan en la sesión desde casa pueden reproducir este experimento, pero recuerden hacerlo en presencia y con ayuda de un adulto. Para realizar este experimento necesitamos los siguientes materiales: 2 velas, una regla, un cúter, una aguja de Canevá, 2 vasos del mismo tamaño y un encendedor. Ya tenemos todos los materiales, maestra. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero vas a medir las velas a 10 centímetros. Desde la mecha realizas una marca y en cada una de ellas lo vas a hacer. Muy bien, maestra. A ver, iniciando desde la mecha. Sí. Son 10 centímetros. Ahí está. Si quieres la marco. Muy bien, ¿es ahí? Ahí está. Justo. Y lo mismo con la otra vela. Así es. Justo. 10 centímetros. Bien. Listo. Deberá ser exacta para que funcione bien el experimento, ¿verdad, maestra? Así es. Debe ser muy exacto. Listo. ¿Qué sigue? Ahora corta las velas justo en la marca realizada. Para que te sea más fácil, puedes calentar la punta del cúter para que se deshaga la cera y el corte sea más preciso. Muy bien. Usted me dice cuándo, maestra. Listo. Lo mismo con la otra vela. Sí. ¿Qué sigue, maestra? Ahora vuelve a medir las velas verificando que hayan quedado del mismo tamaño. A ver. $10 centímetros. 10 centímetros. Después de eso, calienta la parte que acabas de cortar y pégalas de tal manera que te quede una sola vela. ¿Te ayudo? Sí. Creo que falta un poquito más de calor arriba. ¿Quieres? Bueno, vamos a esperar un poco mientras se unen bien. Sí, hay que esperar a que solidifique. Creo que ya. Listo. Ahora debes calentar la punta de la aguja para introducirla en medio de las 2 velas, tratando de que la parte que salga de la aguja por los 2 lados tenga la misma distancia. ¿Listo? Ya quedó, maestra. Es el momento de colocar los vasos separados por una pequeña distancia, donde se puedan sostener las puntas de la aguja de un lado y del otro. A ver. Listo.
Por último, enciende las mechas de las velas y observa qué es lo que pasa durante unos segundos. Veamos. Listo. Empiezan a moverse las puntas de las velas, maestra. Bajan y suben. Así es, las velas van perdiendo masa en cada gota de cera que cae. Por lo tanto, su masa cambia y la fuerza de atracción de la Tierra hacia la vela cambia constantemente, pues la ley de gravitación universal dice que todo depende de la masa y la distancia. En este caso, la distancia sigue siendo la misma, pero la masa no. El lado de la vela donde hay más masa es atraído con mayor fuerza por la Tierra y baja, mientras que el que tiene menos masa sube y como la pérdida de masa es constante de un lado y del otro, sube y baja regularmente. Bien, maestra, ya entendí que los cuerpos, sean pequeños o grandes, tienen la capacidad de atraerse entre sí, pues todos tienen masa y que todo dependerá de la distancia y cantidad de masa que tengan esos cuerpos. También comprendí que Isaac Newton propuso esta ley dándole sentido a muchos fenómenos que suceden en el universo, como la fuerza de gravedad, que es la fuerza que permite que los objetos no salgan volando hacia el espacio, incluyéndonos. Así es. Esta ley dio sentido a muchas incógnitas que teníamos, aunque debes saber que hubo pequeñas deficiencias en ella que después fueron despejadas, haciendo posibles nuevas teorías, las cuales estudiarán más adelante. Me parece perfecto, maestra. Pero ahora, como lo prometido es deuda, estas son las preguntas que deberán contestar las alumnas y alumnos en sus casas. 1. ¿Quién propuso la ley de gravitación universal? 2. ¿Qué propone la ley de gravitación universal? 3. ¿Por qué es importante conocer esta ley? 4. ¿Qué relación tiene el peso con la ley de gravitación universal? 5. ¿En qué fenómenos podemos observar la ley de gravitación universal? Espero que después de esta sesión ya puedan responder con más certeza estas preguntas. Con esto concluyo mi participación en esta sesión, esperando que puedan indagar más sobre el tema. Me dio mucho gusto acompañarlas y acompañarlos este día. Me despido de ustedes recordándoles que deben seguir las indicaciones de higiene y salud para frenar la propagación del virus. Agradezco su intervención en la sesión de hoy, maestra. Las y los invitamos a continuar con Aprende en Casa. Hasta pronto.